Hola, ¿qué tal? Bien, pues en este video vamos a crear la base de datos. Yo tengo el script.sql ya listo para importarlo. Así que vamos a poner acá en el buscador localhost eh, barra phpMyAdmin. Y aquí vamos a crearnos donde dice nueva, una nueva base de datos, icon post. Le vamos a dar a crear y vamos a importar, le vamos a dar a importar. Yo ya tengo aquí el script.sql, toda la base de datos del sistema para que ustedes lo importen. Entonces, pues voy a darle a importar y me voy a ir aquí donde dice seleccionar archivo. Me voy a ir a htdocs, me voy al proyecto, en este caso ventas post, y aquí está el script.sql icon post. Le doy a abrir y le doy a importar. Bien, entonces ya tengo aquí icon post y aquí están todas las tablas que vamos a utilizar en el sistema, todas las tablas de nuestra base de datos. Bien, entonces aquí tenemos la tabla de usuarios con el cual vamos a ir haciendo prácticas para loguearnos a través de nuestro formulario. Entonces, pues ya tenemos la base de datos ya importada, se llama icon post. Bien, vamos a minimizar esto, minimizar, y nos vamos a ir al Visual Code. Bien, ¿qué es lo que necesitamos primero? Vamos a, vamos a al archivo model, perdón, a la carpeta model, y dentro de la carpeta model vamos a crear un archivo que se va a llamar conexión. Bien, vamos aquí, model, y aquí new file, conexión.php. Bien, listo. Entonces aquí vamos a crear, vamos a abrir llaves y pues vamos a crear una clase que se va a llamar connection. Class connection. Abrimos y cerramos llave. Y aquí pues vamos a crear unas cuantas variables de tipo private. Bien. Entonces estas variables va a ser la variable private user, $user, la variable $password, $server, $database, $com de conexión. Todas van a ser privadas, van a ser de tipo private. Luego vamos a crear dentro de esta clase el constructor. Vamos a poner acá public function en este caso esto es construct. Abrimos y cerramos el signo y abrimos y cerramos llave. Bien, y aquí lo que vamos a hacer pues es vamos a poner distintas variables, las variables que hemos creado acá arriba, pero ya lo vamos a llenar con información. Por ejemplo, la variable $user, que es la que está aquí, va a ser igual a root, el usuario por defecto del sistema, perdón, de la base de datos, es root, el usuario por defecto. La contraseña, en este caso por defecto, es vacío. No le estamos poniendo ninguna contraseña ya que estamos trabajando en local. El server va a ser localhost y el nombre de la base de datos es icon post. Ahí está, icon post. Bien, luego pues tenemos que ponerle acá, vamos a ponerle acá dólar this, hacemos una flechita y pues llamamos a la variable que está aquí con, que de momento está vacía pero la estamos utilizando, y esto va a ser igual a new. Vamos a poner aquí, vamos a llamar al driver MySQL o mi SQL, y aquí entre los paréntesis
de esta función MySQLite vamos a poner el $server. Vamos a colocar acá el $server, coma, el user, coma, el password, coma, y el nombre de la variable que contiene el nombre de la base de datos. Bien, le vamos a poner acá punto y coma, listo. Entonces ya tenemos el constructor que va a dar inicio o inicializar la información de la base de datos. Bien, luego nosotros hemos visto que en el controlador, en el formulario, cuando nosotros damos clic, es decir, llenamos de información nuestro formulario, por ejemplo, queremos loguearnos y ponemos Luis y en contraseña ponemos 1, 2, 3, 4, esa información tiene que llegar hacia un controlador que tenemos que crearlo. Ese controlador va a ser el que indica aquí el formulario en su active. Es decir, toda la información del formulario lo va a enviar hacia este controller, ¿no? Llamado Access Users. Entonces vamos a crear este archivo y pues vamos a crearlo dentro de la carpeta controller. New file, accessuser.php. Bien, ahora Access User va a recibir esa información. Entonces, la ruta de esto pues es controller, y vamos a ponerle acá que esto va a ser la carpeta ventas POS, ventas POS. Bien, entonces este archivo va a retroceder una carpeta y se va a meter dentro de el controlador, y va a llegar la información del formulario hacia Access User. Listo. Ahora en Access User tenemos que ir trabajando poco a poco para poder recibir la información de este formulario, y Access User pues va a hacer la comparación de lo que llega del formulario con lo que está en la base de datos, ¿no? iCompose, y de esa forma brindar un acceso al usuario al interior del sistema. Entonces, dentro de Access User, pues vamos a colocar acá la etiqueta de PHP. Luego necesitamos, para poder hacer uso de la información de la base de datos, necesitamos la información de este archivo conexión. Para ello tenemos que hacer un requerir ese archivo para poder utilizar los constructores y las demás funciones que vamos a ir creando dentro de este archivo conexión. Entonces vamos a hacer un require hacia la carpeta model, es decir, desde este archivo retrocedemos y nos metemos dentro de la carpeta model y requerimos lo que está en conexión, es decir, dentro de este archivo. Bien, listo. Entonces nosotros vamos a crear acá una variable con minúscula. Esta variable se va a llamar usuario, y esto va a ser igual a, vamos a poner acá $get, y nosotros vamos a recibir la información de una variable get llamado, desde esa variable get viaja a través del formulario y la recibimos en Access User. Bien, entonces esa variable get ya de usuario pues va a ser el que está en el nombre name, en este atributo name. Entonces nosotros lo hemos puesto aquí usuario. Bien, listo. Lo mismo, la misma situación va a ser para el password. Entonces de esta manera nosotros recibimos a través de $get, recibimos el usuario que la persona está colocando en este input que está acá, donde dice Henry. Y el password lo recibimos aquí abajo. Vamos a poner acá $password, $get, y aquí en el parámetro name de password se llama password, nombre para identificarlo correctamente.
Bien. Listo. Entonces de esta forma pues recibimos lo que es la información del usuario, ¿no? Y lo almacenamos en esto, ¿no? Bien, ahora nosotros tenemos que comparar lo que estamos recibiendo con la base de datos. Entonces, pues vamos a crearnos aquí una variable que se va a llamar com, y esto va a ser, vamos a ponerle igual, y podemos llamar acá la clase conexión, la que está aquí. Vamos a instanciar la clase conexión que está creada acá. Podemos hacerlo porque ya estamos requiriendo. Entonces vamos a poner acá conexión y cerramos el con punto y coma. Listo. Ahora nosotros aquí en connection tenemos que crear una conexión, es decir, una sentencia SQL aquí en la clase conexión. Entonces, para ello vamos a crear aquí un método que se va a llamar public function y se va a llamar get user. Abrimos y cerramos paréntesis, y aquí este método getUser va a recibir la información del usuario, $usuario, coma, y $password. Listo. Abrimos y cerramos llave. Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a crearnos una variable. La idea es que este método se conecte con la base de datos y devuelva la información de la base de datos para poder para comparar el usuario y la contraseña que el usuario ha colocado en este formulario, y que pues, cuando le da clic viaja al access user, al controller, y pues la información que está recibiendo del formulario se guardan estas variables. Y pues la idea es compararlo con la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con este método getUser. Este método tenemos que llamarlo aquí a través de esta instancia que estamos creando acá de $conexión. Estamos llamando a la clase madre de todo este archivo. Entonces en access user vamos aquí a crearnos una variable que se va a llamar search user, o en traducido pues buscar usuario, ¿no? Entonces esto va a ser igual, vamos a utilizar este $com flechita, y llamamos al método getUser, que no aparece por acá, pero por aquí lo vamos a... El método getUser es el que estamos creando acá, getUser, que nos va a funcionar o nos va a servir para traer información desde la base de datos ya. Entonces este método getUser lo estamos preparando para que reciba estas dos variables, el usuario y el password. El usuario y el password que estamos recibiendo acá, que está recibiendo este archivo desde el formulario. Bien, vamos a darle acá a punto y coma y vamos a centrarnos aquí en el método getUser que está aquí en el archivo conexión.php. Entonces nos vamos al archivo y aquí vamos a poner $query. Esto va a ser igual a $this, y vamos a ponerle acá con flechita con el objeto de conexión, y llamamos a un método llamado query. Y dentro de este método query ya podemos colocar una sentencia de tipo SQL.
Esa sentencia de tipo SQL, vamos a ver. Esa sentencia de tipo SQL es todo esto que está aquí. Vamos a achicarlo un poco para que entre todo en la pantalla. Bien, vamos a agrandarlo un poco también para que lo vean. Entonces, hacemos un select de todo lo que se encuentra en la tabla usuarios, que es la que está aquí. Obviamente es la que está aquí, la tabla usuarios. Entonces, vamos a seleccionar todo lo que está en esta tabla usuarios, donde el campo login sea igual, donde el campo login de esta tabla usuarios, acá tenemos un campo login, sea igual a lo que sea igual a lo que se está enviando a través del parámetro de este método getUser. Entonces, si es igual a Henry, pues lo va a buscar Henry en este campo login de esta tabla. Y aparte, AND para conectar y el campo, y el campo password. O sea que busque el login y password también. Y aquí se le pasa el password. Entonces va a buscar en el campo login y en el campo password. Bien. Y pues de esta forma va a ser una búsqueda. Entonces pues este método getUser al ejecutarlo o al llamarlo ejecuta esta query, ¿no? O este SQL o esta sentencia SQL devolviendo una información. Por supuesto que todavía falta terminarlo, pero más o menos vamos a dar la idea de cómo es la arquitectura del llamado desde el login, desde cuando el usuario da clic aquí, cómo es que el sistema se conecta a la base de datos utilizando la vista, utilizando el controlador access uses, y el controlador access user recibe primero lo que en la vista el usuario ha puesto, lo recibe en estos parámetros, $usuario, $password, y a su vez creamos un objeto de tipo conexión. Y ese objeto de tipo conexión que proviene de la clase conexión de aquí, y llamamos al método getUser que hemos creado acá, y este método getUser está preparado para recibir todos dos parámetros, el usuario y el password, y de esta forma ejecutamos este método. Entonces ejecutamos este método y este método getUser ejecuta a su vez la query. ¿Qué es la query? Pues la sentencia SQL que se va a conectar a la tabla usuarios, a esta tabla usuarios, la que está acá, y va a buscar en el campo login y en el campo password la coincidencia de lo que el usuario ha colocado en el formulario. Bien, vamos a continuar en el siguiente video viendo más para ya terminar el funcionamiento, de explicar y de hacer el funcionamiento de logueo de la función de login.